Ghost Blau presenta La masacre del USS Indianapolis, el mayor y más horrible ataque de tiburones de la historia. En una escena de la conocida película Tiburón de Steven Spielberg de 1975, los tres protagonistas perseguían al tiburón blanco en el barco de pesca del capitán Quinn. Una noche los personajes enseñaban sus cicatrices y tatuajes y contaban cómo los habían adquirido. El capitán Quinn contó entonces la escalofriante historia del origen de una cicatriz que él recibió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando servía a bordo del buque USS Indianapolis, el 30 de julio de 1945. Entonces me interesé por la historia y descubrí que era real. Se trataba del más terrible ataque de tiburones que se haya registrado jamás. El USS Indianapolis era un crucero CA-35 de 9.800 toneladas de desplazamiento, construido en Camden, Nueva Jersey, y botado en comisión en noviembre de 1932. El Indianapolis patrullaba los océanos Atlántico y Pacífico en tiempos de paz. El heroico Indianapolis navegó y dominó el Pacífico Sur y hasta pasó un tiempo en Alaska. El ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 dio inicio a la Guerra del Pacífico Sur. A partir de ese momento, el USS Indianapolis participó en frecuentes batallas navales con gran efectividad. A pesar de los repetidos ataques de los kamikazes y de haber sido averiada en 2 ocasiones, siempre logró volver a puerto para reparaciones. Este crucero se movía a gran velocidad y poseía alto poder de fuego, por lo que fue elegido para cumplir una operación supersecreta que cambiaría el curso de la historia. El 16 de julio de 1945, el USS Indianapolis zarpó del puerto de San Francisco con una carga especial. Varios contenedores de madera forrados de plomo en su interior cargaban el resultado del proyecto Manhattan, que no era otra cosa que uranio 235, la bomba atómica. La misión era tan secreta que si bien todos a bordo sabían que era muy importante, ni el mismo capitán conocía el verdadero contenido de la carga. La misión fue preparada con gran apoyo técnico y supervisada por altos jefes militares. El Indianapolis rompió el récord de velocidad al hacer 5.000 millas en 10 días y un solo atraque para repostar combustible en el puerto de Pearl Harbor, y llegó a su destino, Tinian, en las Islas Marianas, el 26 de julio. Tinian, a 700 millas de la costa de Japón, fue el aeropuerto escogido para el despegue de los bombarderos que lanzaron las bombas atómicas, que darían fin a la guerra. El USS Indianapolis había entregado los componentes cruciales de la primera bomba atómica operativa en la isla de Tian, en el Pacífico, y tras permanecer unos días allí, zarpó de Guam el 28 de julio de 1945, sin escolta, para reunirse con el acorazado USS Idaho, en el Golfo de Leyte, en Filipinas, y prepararse para la invasión de Japón. El día siguiente estaba silencioso, con el Indianapolis a cerca de 17 nudos, a través de olas de 5 o 6 metros en un Pacífico aparentemente interminable. A medida que el sol se ponía sobre el barco, los marineros jugaban a las cartas y leían libros. Algunos hablaron con el sacerdote de la nave, el padre Thomas Conway. Sin embargo, poco después de la medianoche, un torpedo japonés golpeó al Indianapolis en la amura de estribor, lo que elevó la proa del barco fuera del agua casi 65 pies y prendió un tanque que contenía 3.500 galones de combustible de aviación, provocando llamas de varios cientos de metros hacia el cielo. Luego, otro torpedo del mismo submarino golpeó más cerca del centro del barco, rompiéndose los tanques de combustible y polvorines, lo que desencadenó una reacción en cadena de explosiones que efectivamente partieron al Indianapolis en 2. Viajando aún a 17 nudos, el Indianapolis comenzó a recoger grandes cantidades de agua y el barco se hundió en solo 12 minutos. De los 1.196 hombres a bordo, 900 quedaron vivos en el agua. Su terrible experiencia, que se considera el peor ataque de tiburones de la historia, acababa de empezar. Muchos hombres resultaron quemados y heridos de gravedad,
pero el 95% tenían sus chalecos salvavidas capó puestos cuando fueron lanzados a las tranquilas aguas del Pacífico. Había luna llena. Al principio, los hombres no estaban tan preocupados, debido a que esperaban ver aparecer al Idaho USS. Sin embargo, el mando central de la Marina estadounidense no tenía conocimiento del paradero del Indianápolis. Al salir el sol el 30 de julio, los sobrevivientes se balanceaban en el agua. Las balsas salvavidas escaseaban. Los vivos buscaron a muertos flotando en el agua y se apropiaron de sus chalecos salvavidas para los que no tenían ninguno. Con la esperanza de mantener una apariencia de orden, los sobrevivientes comenzaron a formar grupos en las aguas abiertas, algunos pequeños, otros de más de 300. Pronto estarían a merced de la exposición al sol, la sed y los tiburones. El sonido de las explosiones, el hundimiento de la nave, los chapoteos y la sangre en el agua atrajo a los tiburones. Aunque muchas especies de tiburones viven en aguas abiertas, ninguno es considerado tan agresivo como el tiburón oceánico. Los informes de los sobrevivientes del Indianápolis indican que los tiburones tienden a atacar a las víctimas que están cerca de la superficie, lo que lleva a los historiadores a creer que la mayor parte de los ataques relacionados con tiburones proviene de puntas blancas oceánicos. La primera noche, los tiburones se centraron en los muertos flotando, pero la lucha de los supervivientes en el agua atrajo cada vez más tiburones, que podrían sentir sus movimientos a través de una función biológica conocida como la línea lateral. A lo largo de sus cuerpos tienen receptores que captan los cambios en la presión y el movimiento a cientos de metros de distancia. Cuando los tiburones dirigieron su atención hacia los heridos que sangraban, despedazándolos y desmembrándolos, los marineros trataron de ponerse a sí mismos en cuarentena, lejos de cualquier persona con una herida abierta. Y cuando alguien moría, ellos empujaban el cuerpo con la esperanza de sacrificar el cadáver a cambio de un respiro de la mandíbula de un tiburón. Según relatos de los testigos, entre 200 y 300 tiburones masacraron durante horas a los desválidos náufragos. Muchos estaban paralizados por el miedo, incapaces siquiera de comer o beber de las escasas raciones que habían rescatado de su nave. Un grupo cometió el error de abrir una lata de carne, pero antes de que pudieran probarla, el olor de la carne atrajo a un enjambre de tiburones alrededor de ellos. Luego se deshicieron de sus raciones de carne en lugar de arriesgarse a un segundo enjambre. La inteligencia de la Armada había interceptado un mensaje desde el submarino japonés que había torpedeado al Indianápolis, describiendo la forma en que había hundido un barco de guerra estadounidense a lo largo de la ruta del Indianápolis, pero el mensaje fue ignorado y considerado como un truco para atraer a los botes de rescate estadounidenses a una emboscada. Mientras tanto, los sobrevivientes del Indianápolis aprendieron que tenían las mejores probabilidades en un grupo, y lo ideal en el centro del grupo. Los hombres en los márgenes, o peor aún solos, fueron los más expuestos a los tiburones. Los tiburones continuaron atacando el exterior de los círculos, desmembrándolos uno a uno. Flotaban pedazos de brazos y piernas por doquier. Hubo muchos que no soportaron más y, desprendiéndose de sus chalecos salvavidas, preferían ahogarse a morir descuartizados. La masacre se extendió días. Los tiburones se retiraban por 3 o 4 horas para regresar aún más feroces y emprenderla con los sobrevivientes. A medida que pasaban los días, muchos hombres sucumbieron al calor y la sed, o sufrieron alucinaciones que les obligaron a beber el agua de mar alrededor de ellos, la pena de muerte por envenenamiento por sal. Los que saciaron su sed de esta manera cayeron en la locura, echando espuma por la boca con la lengua y los labios hinchados. A menudo se convirtieron en una amenaza tan grande para los sobrevivientes como los tiburones dando vueltas por debajo, y muchos mientras morían arrastraron a sus compañeros bajo el agua con ellos. El resto estaba siendo cazado implacablemente y sufriendo una lenta y horrible muerte. Casi 400 hombres fueron devorados por estas despiadadas bestias marinas. La experiencia de ver cómo un hombre es devorado vivo,
sin poder hacer nada para evitarlo, tiene que ser horrible y brutal para cualquier persona. Solo 317 hombres sobrevivieron a la horrible masacre que duró 5 días. El rescate de los 317 sobrevivientes resultó ser casi increíble. El teniente Chuck Wynn, piloto de un bombardero naval Ventura PV-1, fue quien divisó de pura casualidad a los sobrevivientes, mientras realizaba una patrulla antisubmarinos. Wynn se encontraba reparando un problema con su antena cuando descubrió una mancha de petróleo en el océano. Para él, una mancha así era indicación de que un submarino se estaba sumergiendo. El teniente pensó que sería un submarino enemigo y se dispuso a lanzar cargas de explosivos de profundidad desde la popa de su avión. Así que dio vuelta a la aeronave y se dirigió hacia la mancha. Cuando estaba a punto de lanzar las cargas, miró por su ventanilla y distinguió un grupo de hombres flotando en el agua, que agitaban sus brazos y trataban de atraer la atención del piloto. Wynn se elevó y contactó a la base por radio y dio las coordenadas exactas de los náufragos. El mando central no podía dar crédito a su informe, y tardaron 2 horas en reconocer la urgencia del caso. La aeronave se estaba quedando sin combustible, pero Wynn continuaba insistiendo. Finalmente tuvo que regresar a la base, pero el mando central había decidido desplazar hacia la zona del naufragio un avión de reconocimiento, el hidroavión PBI Catalina, pilotado por el teniente Marks. Mientras volaba hacia el área del desastre, el teniente Marks divisó al crucero US Cecil Doyle y le informó por radio de la localización de los sobrevivientes. El piloto llegó a la zona y comenzó a arrojar balsas salvavidas y provisiones a los náufragos. Le comunicó al mando central la confirmación del informe de Wynn y fue ordenado regresar a la base, ya que los hombres serían rescatados por el Cecil Doyle. Cuando se disponía a alejarse, su tripulación descubrió la mancha de tiburones que atacaban a los sobrevivientes, arrancando pedazos de sus cuerpos. Ignorando las órdenes recibidas, decidió amerizar en medio del océano. Logró colocar el hidroavión junto a los náufragos y perdió unos remaches en el intento, pero sin otro percance comenzó a cargar a los extenuados y aterrorizados hombres en su avión. 56 hombres estaban a salvo de los ataques de los fieros dientes de los tiburones sobre el fuselaje y las alas del hidroavión, que sirvió esa noche de refugio contra una terrible muerte. Al amanecer siguiente les alcanzó el USS Cecil Doyle y los 317 sobrevivientes fueron rescatados, junto con el ahora inútil hidroavión. Hasta el último instante los tiburones siguieron atacando a los hombres y les arrancaron pedazos a dentelladas, hasta que lograban sacarles totalmente del agua, tal como lo contó Quinn en el film Tiburón. Del equipo original de hombres del Indianapolis, 1196, solo sobrevivieron 317. Las estimaciones del número de personas que murieron a causa de ataques de tiburón van desde unas pocas docenas a casi 150. Es imposible estar seguro, pero de cualquier manera el calvario de los sobrevivientes del Indianapolis sigue siendo el peor desastre marítimo en la historia naval de Estados Unidos. El capitán McBoy sobrevivió al desastre. Tuvo que enfrentarse a un consejo de guerra, acusado de no haber tomado las precauciones necesarias para evitar el ataque submarino, acusándosele además de no haber organizado correctamente la evacuación del barco. McBoy se convirtió así en el único capitán de la Armada estadounidense juzgado por un tribunal de guerra con la acusación firme de haber perdido su barco. Al juicio incluso acudieron a declarar el propio comandante japonés Mochitsura Hashimoto y algunos expertos. Sin embargo, la Armada estadounidense no admitió ningún error por su parte y volcó todas las culpas en la figura de McBoy y en su decisión de dejar de navegar en zigzag. El resultado es que el capitán McBoy, pese a su excelente hoja de servicios, fue condenado y nunca más capitanearía ningún barco. Poco importa que hubiese entregado los componentes de la bomba atómica en un tiempo récord y sus 30 años de servicio en la Marina. Alguien debía pagar los platos rotos, como suele decirse. A partir de ese momento, miembros de la tripulación se organizaron y se reunieron periódicamente para tratar de limpiar el nombre de McBoy, pero todo fue en vano. Hasta que a finales de los 90 un joven estudiante de Pensacola, Florida, de nombre Scott Hunter, se involucró en un proyecto de investigación
y junto con los 154 supervivientes que aún quedaban del USS Indianapolis, consiguieron que el Congreso americano aprobara el 12 de octubre del 2000 una enmienda de exoneración del capitán McGuire, restaurando su buen nombre y recomendando citas para todos y cada uno de los marineros del buque. Sin embargo, como suele ser habitual, esta reparación llegó tarde para el principal protagonista, McGuire, que incapaz de superar el trauma al que se había visto sometido, se suicidó en 1968 de un disparo en la cabeza. He aquí una historia bastante dramática de principio a fin. Si este vídeo te gustó, hazle clic a me gusta y suscríbete a este canal para informarte cuando publico nuevos vídeos. Abajo en la descripción encontrarás enlaces que pueden ser de tu interés.